siempre trato de publicar por Facebook todas las predicaciones que el Señor me permite hacer, para que se queden grabadas ahí, para que la gente se edifique, ¿no? Pero también le digo a la gente que está viendo por internet que la gente nos siga en las Escrituras, para que ellos comprueben que el mensaje que el Señor Jesucristo me ha dado es el mismo mensaje que está en las Sagradas Escrituras, es el mismo mensaje que le dio a los santos apóstoles y a los santos profetas. Y vamos a ir a dar testimonio, como siempre lo digo primeramente, de que Dios es un solo Dios, porque allá afuera la gente, muchas congregaciones dicen hay dos dioses, dicen muchos, cuando Jesucristo vuelva va a venir el Señor Jesús y su Padre, pero porque la gente no tiene el conocimiento de parte de Dios de los misterios, siempre decimos que Dios es un solo Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Muchos trinitarios dicen, hay muchos cristianos dicen que son trinitarios, muchos católicos dicen que son trinitarios, los mormones creen en 5 dioses, y en la India creen en más de 3000 dioses. Entonces, lo primero que la gente debe de entender cuando un predicador, lo que debe de enseñar primeramente antes de iniciar su mensaje, es de que Dios es un solo Dios. Y vamos a ir a leer en la palabra de Dios, hermano, por favor. Capítulo 32 y en el verso número 39 del libro de Deuteronomio, por favor. Dice la palabra del Señor: ved ahora que yo soy, que yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice que no hay dioses con él. Pero los trinitarios y los católicos dicen que Jesús está al lado del Padre, sin conocer la revelación o lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es un solo Dios. Aquí dice en Deuteronomio que no hay ningún Dios al lado de él. Y vamos a ir a leer en el capítulo número 12 del libro de Marcos, hermano. En el capítulo número 12 del libro de Marcos y en el verso número 28. Marcos 12, verso 28. Ahí el maestro por excelencia, que es el Hijo de Dios, nos trae el mensaje de que Dios es un solo Dios y lo tenemos que corroborar. Cada vez que nos paramos y leemos la Escritura, tenemos que corroborar con la Escritura. Porque los hombres se paran aquí, dicen muchas cosas, dicen que hay Trinidad, pero compruébamelo con la Biblia esa palabra. Pero los mormones dicen que son 5 dioses. Incluso los mormones dicen que Lucifer era un dios y que estaba allá en el cielo. Entonces, estas doctrinas que confunden a la gente, las tenemos que aclarar con la Escritura. Hermano, capítulo 28 de Marcos. No, Marcos 8 dijo. Marcos 28. No, Marcos no dijo 8. 12, perdón, 28. 12. Okay, 12, Marcos 12, 28, capítulo 12, verso 28. Amén. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Despacito le dame, hermano, para que la gente entienda y escuche. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es... Hasta ahí. Okay. Hasta ahí lo dejamos. Buscamos, cuando la gente quiere venir a conocer primeramente quién es Dios, tiene que entender que Dios es uno solo. Que tiene muchas manifestaciones, sí, pero los predicadores no lo saben explicar. ¿Qué significa? Si fueran varios dioses como los trinitarios dicen, ellos dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Espíritu Santo, son manifestaciones de Dios, sí. Significa que manifestarse significa que se dio a conocer, es darse a conocer. En el Antiguo Testamento, si leemos en el libro de Éxodo, ahí Moisés, a través de una zarza, o sea, de unas ramas, le llaman una zarza, la voz de Dios salió de ahí. En el tiempo del profeta Isaías, del profeta Elías. En el tiempo del profeta Elías vino un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Pues un tumulto de aire, como una tormenta de aire fuerte, y la voz de Dios salió de ahí. ¿Significa que el torbellino era Dios? ¿O significa que la zarza en donde salió la voz de Dios era Dios? No, significa que Dios se dio a conocer a través de la zarza y se dio a conocer a través de ese torbellino. Pero dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en este tiempo
ahora Dios se ha dado a conocer a través del Hijo. Y el Hijo que nos enseñó que Dios es uno mismo, que es uno solo. Y la gente confunde las escrituras y la gente no sabe que Dios es un solo Dios, aunque tenga muchas manifestaciones. Y dice la escritura también, ahora nosotros somos los hijos de Dios, y los que verdaderamente son hijos de Dios, a través de esos hombres y de esas mujeres, Dios se ha manifestado. La gente no quiere escuchar la verdad. Dios es uno, y eso predicamos y vamos a seguir predicando en cualquier lugar que el Señor Jesucristo nos permita predicar. Y después de haber dado testimonio de que Dios es uno, vamos a pasar a la parte más importante. Vamos a ir a leer a las Sagradas Escrituras y vamos a ver el mensaje que el Señor Jesucristo nos trae. Ahora vamos a ir a leer, hermano, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, por favor, vamos a leer ahí. Capítulo 2, amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y en el verso número 26. Y vamos a leer qué es el mensaje que el Señor trae ahora. El Señor puso en este día siempre cuando Dios trata con una persona, verdaderamente la persona tiene el Espíritu Santo, Dios predica. El hombre no predica. Eso es lo que la gente no entiende. Y a veces la gente se pone a estudiar y les enseñan los seminarios teológicos en las iglesias y no entienden la forma de lo que enseña las Sagradas Escrituras. Yo tengo un amigo, un conocido de la colonia que es sacerdote, y él me platicaba, él estudió como por 15 años con los católicos. Pero cuando le vengo a preguntar cosas de los misterios de la palabra, no me responde, porque la gente que estudia en un seminario es un alumno. Pero Dios no tiene alumnos. Dios dice que Él iba a predicar a través de su boca. Cuando le dijo a los apóstoles, en aquel día, cuando estén delante de los gobernantes y en los concilios, no se preocupen de lo que han de hablar, porque mi Padre, Jesús les enseñó, mi Padre hablará a través de ustedes y les pondrá las palabras que tienen que hablar. Eso es lo que explica las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver el mensaje que el Señor puso en este día para que escuchemos y aprendemos del Señor. El Señor puso en este día cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Satanás. Hay tres voluntades, fíjense, ¿eh? Está la voluntad de Dios, está la voluntad del enemigo que es Satanás y está la voluntad de nosotros. Pero vamos a enfocarnos en ver dos voluntades, en la voluntad de Dios y en la voluntad del enemigo. Pero primeramente vamos a leer en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Otra vez, hermano, más despacio, léalo. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. La Escritura dice aquí, el apóstol Pablo le está mandando esta carta al hermano Timoteo y le está diciendo que están cautivos. ¿Qué es estar cautivos? ¿Alguien sabe qué es estar cautivos? ¿Qué es estar cautivos? Que están presos. Están cautiva la gente. Y sigue diciendo, hermano, más adelante, después de que están cautivos, ¿qué dice? Dice cautivos, que están cautivos a voluntad de él. Están haciendo, primero están presos y están haciendo la voluntad de él. Cuando vamos a un trabajo, cada quien trabajamos de una manera, dependiendo de nuestras capacidades, ¿no? Para poder suplir nuestros hogares. ¿Y qué es lo que hacemos? La voluntad de nuestros patrones. Porque estamos ejecutando un trabajo allá. Un albañil, un maestro, un doctor está haciendo la voluntad de las personas que les enseñaron y de los jefes, de sus patrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estás a voluntad de Satanás? Fíjate lo que dice la Escritura. Estás atrapado y cuando haces la voluntad de Satanás. Esto es lo que nos marca las Sagradas Escrituras. Que estamos haciendo la voluntad de Satanás, y no solo la gente en el mundo sin conocer la verdad de Dios, están cautivos en eso, haciendo las mentiras. ¿Por qué hay tantos asesinatos allá afuera? ¿Por qué hay brujería? ¿Por qué hay hechicerías? ¿Por qué el vecino codicia a la mujer del vecino? Si conocieran la palabra de Dios, la gente no caminara en el lazo de Satanás y en la cautividad de Satanás, no hicieran su voluntad. Cuando uno practica el pecado, hace la voluntad de Satanás. Fíjate lo que dice la Escritura.
Entonces tenemos que enseñar a la gente cuál es la voluntad de Dios. Pero primero estamos viendo cuál es la voluntad del enemigo. Vamos a seguir leyendo, hermano, en las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, hermano, por favor. Capítulo 12 y en el verso 11. Si enseñaran esto en las congregaciones, la gente entendiera que están cautivas. Pero les hacen rituales en las congregaciones. Los católicos hacen un ritual que no tiene nada que ver y no lo encuentro en las Sagradas Escrituras. ¿De dónde saca la gente estas cosas? Lo hacen por ignorancia y todavía la gente va y les deposita dinero y ayudan a crecer esta obra de maldad. No solo los católicos, los mormones, los supuestos cristianos que dicen que son cristianos, pero saben, muchas congregaciones es así, saben que están robándose el dinero a la gente y que los líderes allá van y se compran casas y se compran carros y la gente les sigue creyendo a pesar de que están en la mentira. Están en la cautividad de Satanás, haciendo la voluntad de Satanás. Vamos a leer, hermano, capítulo 12, verso 11 del libro de Apocalipsis. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén, hermano. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La única manera de vencer a Satanás es creer que lo que dice la Escritura es real y que hacer la voluntad de Dios. Pero las iglesias dicen, se congregan y están haciendo la voluntad de Satanás. Ahorita pasamos aquí a la tiendita aquí atrás a un lado y veía que decía, pastores, la hermana tal y el hermano tal. ¿La mujer es pastora? ¿Existe en las Sagradas Escrituras alguna mujer que fue pastora? De ovejas sí, pero no de hombres. De hombres no. Los varones fueron llamados a ministrar la palabra de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Pero no solo porque se paran enfrente de un púlpito las mujeres, significa que están predicando, porque dice la Escritura. La Escritura dice en el Nuevo Testamento que la mujer calle y que aprenda en silencio. Fíjese. Pero cuando yo me congregaba en la iglesia, donde yo me congregaba en la iglesia apostólica, a los niños les daban escuela dominical. Yo tomé clases de una hermana. Me estaba enseñando, contrario a lo que dice la palabra. Fíjate cómo es la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Para vencer todo este sistema de mentiras y de la voluntad de Satanás, tenemos que obedecer la palabra. Y es bien difícil, para mí fue difícil salirme de la iglesia. Escuchen lo que les digo, 8 años, 9 años caminando en una misma, en lo mismo, creyendo que lo que los líderes decían era verdad. Pero Dios me abrió el entendimiento, como dice la Escritura en el libro de Juan, para que entendiera las Escrituras. Cuando pasó eso, no me interesó lo que pensaran de mí. Yo no tengo nada en contra de los hermanos, estoy en contra de sus líderes. ¿Por qué estoy en contra de los líderes y de todas las religiones del mundo? Si vienen y se predican y se paran a predicar y dicen que es de parte de Dios, yo les digo, tienen que predicar lo mismo que los apóstoles, tienen que predicar lo mismo que el Señor Jesucristo, tienen que predicar lo mismo que Moisés, porque eso es lo que todos están hilados y están en congruencia, todos predican lo mismo. Jesucristo predicó lo que Moisés predicó. Moisés dijo en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, y vendrá un profeta como yo, dijo el profeta Moisés. Está hablando del Hijo de Dios, y va a venir un profeta como yo. A él escuchad en todo. Fíjate lo que dice la palabra. Si yo digo que soy de Dios y que Dios me levantó a predicar, yo no puedo hacer y cambiar lo que dice la Escritura a mi conveniencia. Los de la Escritura nunca cobraron un centavo. Los pastores de las iglesias cobran dinero, un salario. Yo, al contrario, estoy para ayudar con lo que pueda ayudar a la gente. Porque David dijo eso. David le dijo a un rey de una tierra lejana, le dijo, quiero esta tierra, comprarte esta tierra. En el Antiguo Testamento está en el libro de Reyes, está esto. Le dijo, te quiero comprar esta tierra. Pero David dijo, ¿cómo le voy a ofrendar a Dios algo que no me costó?
para Dios, para ofrendarle a Dios y para hacer su voluntad, tenemos que nos tiene que costar esfuerzo, trabajo, tiempo, dedicación. La gente no entiende eso. ¿Por qué no entienden? Porque están bajo la voluntad de Satanás, del maligno. Vamos a seguir leyendo en la Escritura. Vamos a ir a leer, hermano, en el capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan, perdón. Capítulo 8, verso 43. Fíjate lo que dijo el Hijo de Dios, lo que enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra y se manifestó en la carne de Dios a través de Él. Fíjate lo que dijo. Amén. Capítulo 8, verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis buscar mi palabra? Es lo que dice, hermano. Hasta el 44, hermano, léala también. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando en las congregaciones están diciendo mentiras, cuando el predicador ahí en la calle se para y dice una mentira que no está en la Escritura, que tuerce las sagradas Escrituras, está haciendo la voluntad del diablo. Fíjate lo que dice. Y lo que el Señor Jesucristo le recalca. Ustedes dicen que son de Dios, les dijo a los fariseos. Ustedes dicen que son linaje de Abraham. Sí son, descienden de Abraham, pero no siguen al que o no alaban y no adoran al que Abraham adoraba. Porque les dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo dice luego el primer renglón, hermano? Preguntando el Señor Jesucristo en el 43, ¿cómo dice? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué pasa con la gente? Cuando están cautivos y cuando están haciendo la voluntad de Satanás, no pueden escuchar la palabra de un verdadero predicador. Porque así es. La palabra, no crean que cuando yo la estoy predicando es solo para ustedes. Dios me confronta a mí también a que me limpie. Dios me confronta a que cambie. Porque no, dice la Escritura, por los frutos los conocerás. Por sus frutos conocerás a los predicadores, a las mujeres que dicen que son santas. Vas a conocer por el fruto, cómo tratan al marido, cómo tratan a los hijos, cómo se comportan con el vecino, cómo tratan a la mamá, cómo tratan a los hermanos. Eso es la manera que Dios nos dejó. Esa es la voluntad de Dios en la palabra. Pero la voluntad de las iglesias, a las iglesias no les interesa enseñar esto. No les interesa hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Jesús les dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podían ni escuchar su palabra? Desde el principio lo querían apedrear. Fíjate, ahí está la voluntad de los hombres. Y fíjate, cuando un hombre hace su propia voluntad, vamos a decir que en parte es su voluntad de él, pero en parte es la voluntad del diablo. En parte es la voluntad del hombre, pero en parte es la voluntad del diablo. ¿Por qué? Porque te está influenciando un espíritu. Los espíritus son verdaderos y te están influenciando, te llenan la cabeza de maldad. ¿Y cómo te llenan la cabeza de maldad? Mira, te sientas ahí en la tele y prendes la tele y te llenan de cochinero. A nuestros hijos, a nosotros mismos. El teléfono, le das así, tú no quieres ver nada malo, pero te salen cosas malas en el teléfono. Y te está llenando te está llenando la cabeza de ideas para que hagas su voluntad. Así trabaja Satanás. Y por eso esta gente en el tiempo de Jesucristo, Jesús les dijo, ¿por qué no entienden lo que les estoy hablando? Haz de cuenta que les estaba hablando en otro idioma. Y él les dice, no entienden mi lenguaje, ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? Les incomodaba, les lastimaba lo que les estaba hablando. ¿Por qué? Porque los estaba corrigiendo. Y esa es la parte más duro. Cuando estás haciendo la voluntad del enemigo, de Satanás en tu vida, y tú crees que estás haciendo la voluntad de Dios, y luego viene Dios con su palabra y te confronta y ¡pum! Hay un choque, como cuando chocan dos carros así. Haz de cuenta, te dicen, ay, ¿qué es esto? Que tú mismo dices, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? No, yo creo que esto es lo correcto. Aquí no importa lo que tú crees ni lo que yo creo. Aquí importa lo que dice la palabra de Dios. Que Satanás tiene al mundo entero bajo su dominio y los tiene en lazo y los tiene haciendo su voluntad. Es difícil dejar de hacer la voluntad del diablo y es un proceso de vida. Pero bueno,
Sigamos leyendo. Vamos a leer, hermano, vamos a seguir leyendo. Lucas capítulo 4, verso 1, hermano. Fíjate cómo trabaja Satanás para que hagas su voluntad. Es tremendo, es real. La gente no lo vemos, lo sentimos a veces. A veces Dios nos permite verlo en sueño. A veces a los hermanos y a las hermanas les permite Dios verlo en visión. Cómo vienen los ataques. Porque Él, su trabajo, lo que la gente no entiende. Si tú ya te bautizaste en el nombre de Jesucristo, como dice las Sagradas Escrituras, próximo paso es recibir el Espíritu Santo, como dice la Escritura. Entonces, Satanás, si tú no tienes el Espíritu de Dios, fácilmente vence al mundo. Y por eso el mundo entero está bajo el maligno, como dice las Sagradas Escrituras, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y están buscando hacer la voluntad, y no están buscando, ellos no piensan. Cuando estás bajo la voluntad del diablo, no piensas tú, ay, yo quiero hacer la voluntad del diablo. La mayoría del mundo no es así. Solo los satanistas hacen eso. Pero nosotros, la gente, los seres humanos común y corrientes, que no somos satanistas, que no seguimos al enemigo, y la gente que no conoce a Dios, pero hace su vida normal, no, pues dicen, yo no hago mal a nadie, yo no le hago mal a nadie. Ellos piensan que están bien, sin saber que están cautivos y que están haciendo la voluntad del enemigo. Vamos a leer ahí bastante, hermano. Vamos a empezar en el verso 1, hermano. Capítulo 4 de Lucas, Sí, y en el verso número 1, por favor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Le sigo, hermano? Amén, sígale, ahí bastante. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Párense un poquito ahí. Sí. Ahorita le seguimos ahí en el 3. Fíjate lo que dijo. Ayunó el Señor Jesucristo 40 días y no comió nada en aquellos días. Cuando yo estaba en la congregación anterior, donde me congregaba, ellos me decían, el ayuno es de las 4 de la mañana que te levantas hasta las 6 de la tarde. ¿En qué parte de la Escritura dice eso? Ahora que vengo a conocer la palabra, ahí te está diciendo, el Señor Jesucristo ayunó 40 días completos. Un día empieza para nosotros después de la medianoche, 12:01 AM, y termina a las 12:01 del siguiente día AM, ¿verdad? Entonces ese es un día, pues son 24 horas. Pero la gente, cuando están cautivos en la mentira y haciendo la voluntad del diablo, no saben ni lo básico, cómo orar, cómo ayunar, cómo leer las Sagradas Escrituras. Pero fíjate cómo el diablo, cuando una persona tiene el Espíritu Santo como el Hijo de Dios lo tenía dentro de él, cómo viene y te ataca. Fíjate, sigamos leyendo en el 3, hermano. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondiéndole, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hasta ahí, ahorita seguimos, ahí mismo en el 5. Fíjate, ¿qué es lo que viene el diablo? Cuando el diablo quiere que hagas su voluntad, viene y te cambia la palabra de Dios primeramente. El diablo sabe la palabra de Dios mejor que nosotros. Y aquí lo demuestra la Escritura. Viene y le dice, y le cita la Biblia, Satanás, al Señor Jesucristo, para que hiciera la voluntad. Le dijo, ¿tienes hambre? Oye, es una necesidad física que yo tengo. El Señor tenía esa necesidad. Ocupaba comer y tomar agua. Eso es lo principal que el ser humano ocupa. 40 días, imagínate. Y le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra. O sea, si eres hijo de Dios, haz lo que necesitas hacer y lo que tu cuerpo te está pidiendo, pero no vas a pasar a hacer la voluntad del diablo, fíjate, para que me entiendas. No vas a hacer la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios era que ayunara y terminara su ayuno. Pero el diablo quería que rompiera con ese ayuno, y eso es lo que pasa cuando está ayunando uno varios días, Y se los digo por experiencia, el diablo viene, a mí no me da hambre, pero me da mucha sed. ¿Y qué pasa? El diablo viene y un traguito de agua, rompe el ayuno antes, termina unas horas antes, ya no puedo, ya no aguanto, ya tengo 3 días, 5 días, 7 días ayunando, ya no puedo estar sin tomar agua. Pero no, aquí estoy vivo, no me morí, sigo por la voluntad de Dios y la misericordia, adelante. El Señor Jesucristo ayunó, su tarea era ayunar 40 días. El diablo quería que hiciera su voluntad, y su voluntad en ese momento era que comiera. Pero el Señor le respondió, ¿cómo
¿Cómo puedes defenderte del diablo? Con la palabra. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le respondió en el 4? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dios lo mandó a que ayunara. Y el Señor le recalca, escrito está. Le está recalcando el Antiguo Testamento. En aquel tiempo no tiene el Nuevo Testamento. Pero le recalca, está escrito, Satanás. Lo que Dios dice se cumple y yo lo voy a cumplir. Y así es como se vence la voluntad de Satanás en tu vida. Obedeciendo lo que está escrito. Obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo, hermano. Vamos a ir en el 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez le dijo, ¿qué le dijo? Vete de mí, Satanás, porque está escrito. ¿Qué es lo más importante? Lo que está escrito. Eso es lo más importante para la humanidad entera. ¿Cómo sé que un predicador verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios? Porque practica lo que está escrito. Vas y los confrontas, hermanos. ¿Por qué está diciendo usted que se puede divorciar y se puede volver a casar una persona y en el evangelio? Y luego viene, yo les digo, escrito está. No, la Biblia dice que todo el que dé carta de divorcio comete adulterio. Pero las iglesias dicen que se divorcien y se vuelvan a casar. Tengo que irme a lo que está escrito, a lo que enseñó el maestro por excelencia, que es el Señor Jesucristo. Fíjate cómo recalca, escrito está. Y se tiene que ir el diablo de tu vida, porque le recuerdas lo que está escrito. No lo que tú quieres, no lo que tú sientes, no lo que tú piensas. Cuando veo predicadores ahí por internet y muchos predicadores dicen, es que yo creo que esto significa la escritura, es que yo creo, a mí no me interesa, y les he contestado a varios porque he platicado con ellos por internet, hermano, y me preguntan a mí, ¿usted qué cree, hermano? Es que si yo le digo lo que creo es diferente a lo que dice la escritura, y lo que tenemos que seguir es lo que está escrito. Fíjate cómo nos enseña la palabra. Y cómo lo quería hacer, cómo quería el diablo que el Señor Jesucristo hiciera la voluntad de Él. Fíjate lo que le dijo. A ti te daré, fíjate, lea ahí en el 5, hermano, otra vez. Sí. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Espera un poquito ahí. Sí. Fíjate. Le llevó el diablo a un monte alto. El diablo te puede meter a una congregación para que hagas su voluntad. El diablo te lleva, mira, al Señor Jesucristo. Fíjate, la Biblia dice que el Señor Jesucristo no tenía pecado. Era el sacrificio perfecto para limpiar a todos los seres humanos de nuestro pecado que teníamos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que el diablo se lo llevó a un monte alto. Te puede llevar a ti, se llevó el Señor Jesucristo, también te va a llevar a ti, al vecino, al de la enfrente, a una falsa iglesia, para que haga su voluntad. Fíjate. Siga, hermano, en el 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea que Él tiene un poder, una autoridad aquí en la tierra. Eso te está dando a entender. Y dice que se la da a quien se postra ante Él. Significa no que literalmente te arrodilles delante de Él, sino que hagas su voluntad. Que hagas lo que Él quiere o que Él quiere que el ser humano haga. ¿Qué es lo que Él quiere que el ser humano haga? El pecado. Que transgredan la palabra. El Señor Jesucristo nos enseñó, escrito está, escrito está. Moisés dijo lo mismo. El Señor ha dicho esto. Y Él va y lo escribe para que nosotros fuéramos enseñados en este tiempo y supiéramos cuál es su voluntad. Sigamos, hermano, ahí, siga leyendo. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás,
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se aparta el diablo. Viene el diablo, estás queriéndote acercar a Dios, recibir su bautismo, como dice la Escritura, recibir su Espíritu Santo de acuerdo a lo que está escrito en el libro, y te empieza a tentar el diablo. Y te empieza a querer sacar del camino. Pero tenemos que decirle al diablo que vamos a hacer la voluntad de Dios como está escrito, como dice las Sagradas Escrituras. Y cuando pasa eso, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo dice? ¿Se apartó el diablo? ¿El del 13? Sí, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo se va a apartar el diablo. Te buscas bautizarte primero si no estás bautizado, y te va a venir a atacar para que no te bautices. Y después te bautizas y ya se aparta por un tiempo porque venciste esa tentación o ese poder del diablo. Después vas y te pones a ayunar y te pones a orar y recibes las lenguas como está escrito en las Sagradas Escrituras, porque allá afuera hay muchas lenguas de parte de Satanás, lenguas satánicas, que en las mismas congregaciones que dicen ser cristianos las hablan. Y son poca gente la que recibe verdaderamente las lenguas, como dice en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Entonces, ya se aparta el diablo por un tiempo de tu vida, y son ¿cómo se puede? Son obstáculos que vas a ir viviendo de menos a más hasta que llegues a la perfección, como dice la Escritura. Vamos a seguir leyendo, hermano. Ahí mismo vamos a leer en el libro de Lucas, ahí mismo en el capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 31. Esa es la manera que el diablo trabaja para que hagamos su voluntad, fíjate. A toda costa te va a querer dar dinero. Le dijo que le iba a dar todos los reinos. ¿Qué significa darle todos los reinos? Significa que le iba a dar una posición alta aquí en la tierra, que le iba a dar beneficio económico, que le iba a dar, como muchas iglesias tienen. Los líderes están sentados en una silla, ellos dicen que son de Dios, reciben un salario, viven en buenas casas, y los hermanos no tienen ni para comer. El dinero, dice las Sagradas Escrituras, los diezmos y las ofrendas son primero para los huérfanos y las viudas dentro de la congregación, y después ayudar a la gente que no conoce de Dios afuera. Para eso es el dinero. Y claro, para mantener la congregación. Si tienes un local, no tienes un terreno donde hiciste tu iglesia, pues pagas el terreno. Y si un hermano va a ir a predicar allá, no sé, a Ciudad de México, y lo mandamos a predicar porque no podemos ir nosotros, le pagamos el avión con los diezmos, y le tenemos que dar cuentas claras también a la gente. Aquí, mira, hermano, este domingo va a ir el sábado, compramos el vuelo, se compró el vuelo para el hermano, y pues no juntamos, o no tiene para un hotel. Vamos a tratar de pagarle de los diezmos el hotel, si no se va a quedar con el hermano que va a ir a predicar allá en su casa. Esa es la manera de Dios. Como dice un dicho en el mundo, cuentas claras, amistades largas, dicen, ¿verdad? Así debe de ser también en el pueblo de Dios. Pero esta gente no, se callan, y así me enseñaron a mí, así eso enseñan en las congregaciones. Tú diezma, y lo que hagan ellos con los diezmos ya no es problema tuyo, sino que si se lo roban, si van y hacen lo que sea con ellos, es problema de ellos. Tú hiciste lo bueno. No es cierto, tú estás participando de lo malo, porque les estás dando tu dinero, tu esfuerzo, para que hagan una obra mala. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a leer, hermano. Sí. En el libro de... Le dije... Sí, 31, ok. Ajá. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén, hermano. Así. Fíjate lo que dice. El diablo, cuando tú estás haciendo la voluntad de Satanás, te zarandea. Porque se apartó, Pedro dice en las Sagradas Escrituras, se apartó de la voluntad de Dios. Más adelante, si seguimos leyendo, y lo negó, dice la Escritura. Al negar a Dios, cuando una persona nega a Dios, ¿qué significa? Que estás apartado, que estás haciendo la voluntad del diablo. Y muchos hermanos he conocido en las congregaciones que hacen eso. Vienen, se bautizan, reciben el Espíritu Santo como dice la Biblia, y van al mundo.
y empeoran. Porque dice la Escritura, si tenías un demonio malo dentro de ti que Dios te sacó, cuando tú pecas, va y el Espíritu ve si está barrida y recogida y limpia su casa, dice la Escritura en el libro de Marcos. Significa que ve a ver qué estás haciendo en tu vida, porque te ronda el diablo. Vio que te bautizaste, recibiste la lengua, lo va a seguir. A eso se dedican los espíritus, a seguirnos. A ver cuándo hacemos lo malo delante de Dios y corrompemos su palabra o rompemos su palabra. Y entonces vienen 7 peores, dice la Escritura, para zarandearte, para destruirte y que hagas la voluntad del diablo. Aquí Dios, el Señor Jesucristo le está enseñando y le dijo de antemano, le dijo, el diablo me está pidiendo para zarandearte. La voluntad del diablo es zarandear a las personas. ¿Y qué es zarandear? Imagínate que todo te están moviendo así. Imagínate, no puedes ni caminar de aquí a la tienda, no te puedes ni parar de la cama. Zarandear, que te extravías, que te vas a otro camino, que no puedes hacer lo que Dios te mandó a hacer en la Escritura porque te está zarandeando el diablo. Vamos a leer en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a leer en el libro de Génesis. Vamos a leer, hermano. Vamos a ver cómo la gente en el principio, nuestra primera madre, como dice la palabra de Dios. Capítulo 3, hizo la voluntad del diablo. Capítulo 3 y en el verso 1 vamos a empezar a leer. ¿Cómo es que la gente, fíjate, la Escritura desde el principio nos enseña, Génesis capítulo 3 y en el verso 1, cómo nuestra primera madre y nuestro primer padre, que fue Eva y Adán, hicieron la voluntad del enemigo? Vamos a leer, hermano, ahí, por favor. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocaréis para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Le sigo, no? En el 6, léame el 6 nomás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén, hermano. Fíjate, nos relata en el principio, que la palabra Génesis significa en el principio de las cosas, cómo nuestra primera madre desobedeció y cómo, volvemos, Jesucristo, cuando ahorita estamos leyendo en el libro de Lucas, le dijo a Satanás, le dijo al enemigo: escrito está. Pero aquí Eva les había dado Dios el mandamiento, pero Satanás la pudo engañar o la pudo engatusar. ¿Y cómo lo hizo? Corrompiendo la palabra de Dios. Y él estaba buscando, en el libro de Enoc dice que el ángel que engañó a Eva, yo pensaba, fíjate, cuando uno es ignorante a la palabra de Dios, esa es la ignorancia, ¿no?, de uno. Pero yo pensaba que había sido Lucifer el que había engañado a nuestra primera madre, a Eva. En el libro de Enoc dice, en el capítulo 69 del libro de Enoc, ahí dice que el ángel que se llamaba Gadriel fue el que engañó a Eva, es el que está aquí. Aquí no dice su nombre, en el libro de Enoc sí lo dice. Es como los evangelios. En un evangelio, la historia está hablando de Jesús y todo lo que hizo en su vida. Habla una porción más pequeña, y luego en el libro de Mateo habla una porción más, y luego así te lleva de menos a más dependiendo del evangelio que estés leyendo, porque está relatando las mismas historias. O sea, la misma historia de la vida del Señor Jesús. Y es lo mismo en el Génesis. Tú lees el libro de Jacer o tú lees el libro de Enoc, es el Génesis, pero con ¿cómo se puede decir? Con una explicación más extensa sobre unas cosas y sobre otras. Entonces aquí, Gadriel, Satanás y sus demonios, la manera que engañaron a nuestra madre a que cayera, su plan de ellos del principio era que cayeran los seres humanos. Era lo más preciado que Dios había hecho sobre la tierra, porque dice que lo hizo, nunca dice de los ángeles que hizo a semejanza de Dios, a ningún ángel. Dice que los seres humanos fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Significa, fíjate la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Lo primero que quieren hacer ellos es hacer que el ser humano haga su voluntad. Al momento que
Satanás corrompe la palabra y engatusa a Eva. Y luego Eva va y le engatusa al diablo. Era esa astucia con la que el diablo trabajó aquí en el Génesis para que Eva cayera y hiciera su voluntad. Eso se llama brujería, ¿eh? Eso se llama hechicería, ¿eh? Porque cuando una persona, y estoy hablando también de las personas que se paran aquí a predicar, porque dice la palabra de Dios que todo es voluntario. No te puedo yo forzar, yo te puedo enseñar, pero yo no te puedo forzar a que hagas la voluntad de Dios. Pero el diablo sí, el diablo a fuerzas quería engatusar con astucia y lo logró. Y después de eso Eva fue y le mostró la voluntad de Satanás. Y que dijo, nos gusta lo malo. Y si un predicador se para y dice lo contrario, es un mentiroso. Porque yo soy un ser humano igual que todos ustedes que están ahí sentados. Y yo siempre quiero hacer lo malo. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en un hombre, la voluntad de Dios verdaderamente empieza a conocer la palabra de Dios. Tienes el Espíritu Santo, la voluntad de lo que hacías cambia. Y es transformada la voluntad de las personas. Fíjate lo que dice la Escritura. Aquí, Gadriel, este ángel caído junto con Satanás, se pusieron de acuerdo, dice en el libro de Enoc, hicieron un pacto para destruir a la humanidad. Al momento que empiezan a destruir a la humanidad, ¿cómo lo destruyen? Primero engañando y haciendo la voluntad de Eva de Satanás. Y más adelante, ¿cómo se lo pinta Satanás? Se lo pinta bonito. Sino que Dios sabe, lea el 5, hermano. El verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Imagínate, somos como Dios. Hay un verso en la Biblia que sí dice en el Antiguo Testamento y dice, ustedes son como dioses. Eso dice la Escritura. Pero ¿de qué está hablando la Escritura? La gente lo toma como lo tomó Eva y hace la voluntad del diablo. ¿En qué somos como Dios? En que que podemos, de lo que Dios ya creó, podemos crear cosas. De lo que ya está hecho, del material que ya creó Dios, podemos crear cosas. Podemos crear casas, pero ya está hecho, el barro ya está hecho, ¿verdad? El cemento está ahí, los cerros, la creación fue de Dios. Y en esa capacidad nos dio Dios de poder crear, pero de lo que ya está creado. Pero morimos por la desobediencia de Eva. No somos como Dios. Porque este cuerpo algún día le va a tocar descansar, como dice las Sagradas Escrituras. Y entonces, lo que dice la Escritura, Satanás, aquí dice, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Logró su cometido. Porque un niño chiquito hace la voluntad de propia y del diablo, vamos a ponerle. Porque yo mis niñas las tenía chiquititas y todavía no caminaban. Y andaban en la andadera, me acuerdo, y iban y nos apagaban la tele. Y veían que era algo que no nos gustaba que lo hicieran, o tumbaban algo, y ellos se gozaban, o cualquier niño se goza en hacer mal. Vaya, anda haciendo averías. Ahí se meten agateando y no saben ni caminar, pero no hacen. ¿Quién les enseña eso? Yo no le enseñé eso a mis hijas. Estaba el mal dentro de ellos. Y el mal, pues porque Eva pecó, el mal está en toda la humanidad. Y al momento que el mal está dentro de todos nosotros, pues hacemos la voluntad del diablo. Pero dice la Escritura en el Nuevo Testamento, dice, y para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para enseñarnos el camino y la voluntad de Dios. Eso es lo que vino a hacer el Hijo de Dios, a enseñarnos a hacer la voluntad de Dios. Pero fíjate, vamos a leer en el libro de Enoc. Vamos a leer el libro de Enoc. Vamos a leer aquí rápido. ¿Cuál es la voluntad del diablo? Estamos hablando de eso, ¿eh? Y ahorita vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Fíjate, vamos a leer aquí. Ahorita se lo pasamos al hermano. Vamos a leer el capítulo 8 del libro de Enoc, hermano. Sí. Aquí lo tengo en este libro. Y vamos a leer capítulo 8 del libro de Enoc. Vamos a leerlo ahí completo. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que se respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la mucha impiedad. Okay.
¿Qué les enseñó, hermano? Repítame lo último que leyó al final. ¿Qué les enseñó? El antimonio. ¿Y qué más? El antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Fíjate. Pinturas. Y tú vas a una iglesia y no les enseñan que no se deben de pintar. Y no les enseñan, dice la Biblia, es uno de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, dice no matarás. Pero este ángel que estaba ahí, Hazael, enseñó a fabricar las armas para que los hombres fueran y mataran a su prójimo. Fíjate, cómo es como la voluntad esa es la voluntad de Satanás. Las brujerías, la hechicería, el que la mujer se pinte. Porque ¿qué pasa cuando una mujer se pinta? Le pregunto, ¿te llama más la atención? Cuando las mujeres ahora andan en la calle, esa es la voluntad del diablo. Andan casi semidesnudas. Ya le falta poquito para quitarse algo y están desnudas completamente. La voluntad del diablo es esa. Que la mujer no respete su cuerpo. Que no enseñes a tus hijas y a tus hijos desde chicos a que se respeten de esa manera. Pues, algo normal aquí en el mundo es la brujería. Y yo recuerdo por mi mamá, que mi mamá me decía, no, es que me encontré una señora y me leyó la ceniza. Mi mamá fuma mucho, no es cristiana. Y me decía mi madre, me leyeron la ceniza y me dijeron el futuro. Como si fuera algo, es algo normal. Ahí sale en la tele, ¿verdad? Te pones cualquier novela de Televisa o de TV Azteca o lo que salga ahí, y ahí van a salir leyendo las cartas. Vamos para que nos lean las cartas, o en cualquier película. Esa es la voluntad del diablo en la que tiene a la gente, y aquí nos está diciendo en el principio cómo fue las cosas. Los aretes, el maquillaje, ahí te explica quién se lo enseñó, hermano, repítalo otra vez. Y Hazael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre. Les mostró cómo extraer y se trabajaba el oro hasta dejarlo listo. Y en la que se respecta la plata, repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las pinturas. Hazael. No significa que él formó estos elementos, extrayó de lo que Dios formó de su creación y lo utilizó para mal, para hacer su voluntad, para que hicieran la voluntad de ellos los seres humanos. Ya no puedes saber una diferencia en la calle de una muchacha o una mujer, si es una prostituta o si es una mujer casada, por cómo se visten. Escucha lo que te digo. ¿Pero por qué? Como en los tiempos de antes no era así, no era cristiana la gente. Y yo veo las fotos de mi abuela y se vestían con pudor, con respeto. Y esto es la voluntad del diablo y no lo enseñan en las congregaciones. Y porque yo estaba en la congregación y tocaba en el ministerio de alabanza y las hermanas traían hasta acá traían la falda. Y estaba un altar acá arriba y ¿tú crees que no le veían los calzones a los hermanos? Y se asusta la gente porque uno dice la verdad. No nomás agarres lo que te conviene. Predica lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que ser santos, sin mancha y sin arruga delante de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero aquí está la voluntad del diablo. Los brazaletes. Ahorita los hombres traen el pelo largo. Yo traía el pelo largo antes de conocer a Dios. Hasta acá. ¿Y qué es algo bueno que hicieron? Nunca voy a decir que no enseñan verdad en las iglesias, porque yo sería un mentiroso. Si yo digo, allá donde yo me congregué, puras mentiras, no es cierto. Me enseñaron 3 cosas muy buenas. Lo primero que me enseñaron, y no me lo enseñaron, sino me dieron el verso en las Sagradas Escrituras, en el libro de Corintios, y dice, es honroso que el hombre tenga el pelo corto. Lo leí y dije, si yo voy verdaderamente a obedecer a Dios, pues tengo que obedecer lo que dice el libro. Y fui y me corté el pelo, tenía como 12 años el pelo largo, lo traía más largo de mi cintura, y lo dejé. Porque yo dije, no, verdaderamente, si en verdad quieres hacer la voluntad de Dios, pues no me asusto de obedecer a Dios. Eso es agradable delante de Dios, lo voy a hacer, está escrito. No me lo está imponiendo ningún hombre. Y otra cosa que me enseñaron, en la iglesia apostólica, que yo no sabía que se tenía que bautizar la gente, yo no sabía que era el bautismo. Llegué el segundo domingo ahí y vi que se estaban bautizando y dije, yo me quiero bautizar. Me corté el pelo, eso me aprendí ahí, un hermano me pasó el verso y lo leí en la escritura. Se tienen que bautizar como dice en el nombre de Jesucristo y tienen que buscar recibir el Espíritu Santo como dice la escritura. Hasta ahí. Esas 3 cosas buenas me enseñaron. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Pero aquí está la voluntad del diablo. Y fíjate, yo traía pulseras. Cuando una persona trae una pulsera, ¿qué es?
¿Quién lo enseñó, hermano? ¿Quién enseñó? Asael. Asael. ¿Qué dice? ¿Enseñó? Enseñó a los hombres a fabricar espadas. Hasta ahí. Y los brazaletes, y las pulseras, y el oro. Con un propósito. Porque es un propósito. Cuando tú tienes un brazalete, el diablo, ¿dónde se mete? Los espíritus son espíritus, no son carne como nosotros. Mira, yo aquí me golpeo, aquí me pego, no puedo traspasar esto. El espíritu viene y se mete en lo material. Y tú no te das cuenta y se mete en un arete. Creas o no, en los juguetes de los niños. Se mete bueno, no me ha tocado una televisión, nunca he sentido que, pero en cosas materiales, en ropa. Yo traía camisas, yo era un cantante del mundo de música de rock, y ahí está mi suegra que me conoció y mi esposa de testimonio, y cómo me vestía. Y cuando me bauticé, todavía me quedé con esa ropa, porque yo no sabía. Pero hubo algo que después empecé a sentir feo. Dije, esto no está bien. Y lo agarré y lo tiré a la basura todo. Y lo corté para que nadie más lo usara. Porque sé que tiene algo malo. Tiene algo malo espiritual. Y lo entendí. Nadie me lo enseñó, nadie me lo dijo. Dios me hizo entender. Entonces, si yo estoy leyendo en el libro de Enoc, mucha gente puede decir, ¿por qué estás usando el libro de Enoc? ¿Por qué le quitaron el libro de Enoc a las Sagradas Escrituras? Si tú buscas en las Biblias antiguas, las Biblias de antes eran como de 80 libros. Esos son los más libros que se han recopilado, que traducían, y la mayoría de las iglesias de todo el mundo los usaban. Eran 80 libros y una Biblia de este tamaño. Entonces, para los años modernos, después de 1900, empezaron a quitar las religiones, los hombres le empezaron a quitar libros. Los católicos dijeron, nosotros nos vamos a quedar con 73 libros nomás, vamos a quitar el libro de Enoc y otros libros. Los supuestos cristianos, o los que dicen de congregaciones de muchas denominaciones, dijeron, no, nosotros no queremos 80 libros, nosotros nos vamos a quedar nomás con 66 libros. ¿Por qué predico del libro de Enoc? Porque en la escritura habla de Enoc. Es el séptimo desde Adán, habla la escritura. Entonces, como les digo, siempre tenemos que seguir lo que dice las Sagradas Escrituras. Y lo que dice el libro de Enoc ahí dice, nos está enseñando, no debemos de usar tintes, no debemos de usar aretes, no debemos usar brazaletes, los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque eso es un poder y es una hechicería para una mujer que se pinta y que no se cubre el cuerpo, está atrayendo a los hombres para hacer el pecado, para caer en pecado, en fornicación, y se está casado en adulterio. Entonces son cosas bien sencillas de entender. Y ahí nos dice que ellos, los espíritus, créanme, Satanás, cuando él quiere que hagas, el mundo entero está bajo su dominio y la gente está haciendo su voluntad, él no juega. Él no descansa. Él es un espíritu, él no duerme como nosotros. No se cansa del cuerpo porque él es un espíritu. Y él no va a parar hasta poderse llevar lo más de almas que pueda junto con él y que hagan su voluntad al infierno. Ese es su trabajo. Y por eso está metido en las iglesias. ¿Y por qué les digo que está metido? Lo vi en la iglesia. Las pocas veces que Dios me ha permitido ver un espíritu, lo vi en la iglesia donde yo me congregaba, en la iglesia apostólica. Y el muchacho que estaba tocando el piano también lo alcanzó a ver. Yo nunca puedo ver de frente algo espiritual. Dios no me permite, no sé, cada quien, Dios le abre los ojos espirituales. Yo nunca de frente puedo ver, de reojo, como si tenemos, hasta aquí alcanzo a ver mi mano todavía, de reojo puedo ver. Así ha sido mi experiencia mía. ¿Sí me entienden? Entonces me permitió ver cómo salió un espíritu desde allá del baño y agarró y se metió en el pilar de la iglesia. Y me acuerdo que el señor que decía que era pastor en la iglesia, él dijo una vez, tuve un sueño de parte de Dios, dijo el Señor. Y dijo, yo soñaba que los pilares de la iglesia donde nos congregamos, de la iglesia apostólica, dijo, se estaban derrumbando. Y en ese tiempo pues yo no entendí, me acuerdo lo que dijo el Señor, pero ahora entiendo qué significa que el diablo está metido en la iglesia y es un desorden en las congregaciones. El diablo tiene atada a la gente. El pilar es el fundamento de una casa. Un pilar, ahí se meten los demonios. Es su lugar preferido y no se van de ahí. Tienes cochinero en tu casa, no se salen de los pilares de tu casa. Hasta que te limpies y hasta que le pides a Dios que te limpie. Es cuando los espíritus se van, porque son reales. ¿Son reales? ¿Qué dice ahí? Sí, ¿Quién les enseñó a los hombres? Y Asael enseñó a los hombres a fabricar. Fíjate, ahí está. Es un demonio, es un ángel caído que vino y obedeció a Lucifer en la rebelión que hicieron. Y ellos tienen un plan, no crean que es como un plan pequeñito, no, lo tienen todo maquinado para que haga la gente su voluntad de ellos, lo tienen bien maquinado y lo tienen bien estudiado. Por eso hay prostitución en el mundo, por eso hay tráfico de órganos y de niños y prostitución de niños pequeños.
A cada rato se desaparecen aquí en Tijuana gente, ¿verdad? Claro, se desaparece la gente porque el gobierno está corrupto, corrompido a hacer la voluntad del diablo. Y ellos son satanistas, la mayoría de los líderes del mundo son satanistas abiertamente. La gente de acá abajo no entiende, la gente que no conoce de la palabra no entiende el poder que usa esta gente para hacer que la gente haga la voluntad del diablo. Prostitución, no sé, hay tantas cosas. La pornografía destruye a los seres humanos. Esa es la gente que promueve eso. ¿Cómo vas a promover eso? Ata al ser humano, a la mujer y al hombre a hacer la voluntad del diablo, a hacer cosas malas. Eso es de lo que Dios tiene que liberar a la gente y al mundo entero. Cuando empiezas a hacer su voluntad, cambió todo eso. Te liberó de todo eso. Pero aquí están los espíritus haciendo un plan. Y si leemos más atrás, en el principio dice que bajaron más de 2000 ángeles y se pusieron de acuerdo en el monte Hermón, y se llama. Ese monte está por Arabia. Y dicen que hicieron un plan para destruir a la humanidad. Lucifer no juega. Es real, es verdadero, y él quiere que la gente no tenga el conocimiento. Esa es la máxima voluntad de Satanás. Trastornar la palabra y que la gente no tenga el conocimiento de Dios. Ahora vamos a pasar y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios. Vamos a leer, hermano. Vamos a empezar a leer. Vamos a leer en Mateo. Vamos a leer en el libro de Mateo. Vamos a leer el capítulo 6 del libro de Mateo y en el verso 9. Ahorita vimos, esta es la voluntad del diablo y cómo tiene hundida al ser humano en la mentira, en el pecado, en la maldad. Y ahora vamos a ver cómo es que la gente puede salir de ese poder haciendo la voluntad de Dios. ¿Le, hermano? Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí, hermano. Fíjate cómo enseñó. Le preguntaron los fieles más arriba. El Señor está enseñando a la gente hasta orar. Tienes que aprender cómo dice la Escritura que debemos de orar. Pero fíjate lo que sigue, lo que leyó el hermano. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde está la voluntad de Dios? ¿La tiene el Papa? ¿La tiene el pastor? ¿La tiene las Sagradas Escrituras? Ahí está la voluntad de Dios. Y esa es la manera que la gente puede empezar a conocer a Dios, haciendo su voluntad. Y aquí le dice el Señor Jesucristo, le dice a los discípulos: santificado sea tu nombre, venga tu reino, le dice. Cuando oren de esta manera: Dios, trae tu reino a mi familia, trae tu reino a mi vida, quítame lo que no me sirve, quítame todo el pecado, estoy mal, yo soy una persona que soy como todas las demás, soy un pecador que ocupo ser transformado por tu poder, venga tu reino a mi vida, hágase tu voluntad, así en el cielo, también aquí en la tierra, en mi trabajo, que no me estorbe nada, porque esa gente son del mundo. Porque mi familia no quieren seguirte. Esa es la manera, haciendo la voluntad de Dios. Y en la oración lo tenemos que poner. ¿Oran ustedes o ha orado pidiéndole que se haga la voluntad en tu vida? Han orado y fíjate, ahí está la oración que les enseñó el Señor Jesucristo. A veces se nos olvida, ¿verdad? Pedirle eso. A veces se nos olvida. Hey, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida. Le pedimos más cosas, pero a veces se nos olvida pedirle lo más importante, que se haga su voluntad. Jesús oró más adelante, si seguimos leyendo los evangelios, y le dijo: Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, Señor, si es posible, que no me maten, porque tengo miedo, como voy a morir, como van a torturar. Ya me enseñaste tú, yo estoy haciendo tu voluntad. Pero el Señor al final dice: pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Al momento que una persona empieza a hacer la voluntad de Dios, cambia su vida. Hablas diferente, caminas diferente, te vistes diferente, piensas diferente. Eso es verdaderamente cuando una persona empieza a hacer la voluntad de Dios. Deja la drogadicción. ¿Cierto o no cierto, hermano? Amén. Está su testimonio de la droga. Recuperas tu familia. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el poder de Dios obrando en la humanidad. Fíjate,
Ese es el poder. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, dejas la droga. ¿Cuánta gente muere diario ahí en la droga? Pero el Señor tuvo misericordia y lo sacó al hermano. ¿Qué me acaba de contar? Que murió un muchachito. Sí, hermano. Sí, hermano. Tristemente. Lo mataron. Y sin Cristo, hermano. Imagínate, un alma más para el diablo. La gente no entiende la gravedad de esto. Juegan a la iglesia. Cuando van a las iglesias, juegan a ser cristianos. Juegan a la iglesia. Esto no es un juego. Esto es vida o muerte. Vida o muerte para la humanidad. ¿Haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo? Pero a veces, en el Apocalipsis dice, quisiera que seas frío o que seas caliente. Pero en cuanto eres, ¿cómo, hermano? Tibio. Tibio. ¿Qué es lo que hace la gente en las iglesias? Juegan a ser cristianos. Yo, en mi cabeza, no entiende cómo en las congregaciones conozco muchachitos que son solteros y tienen un noviazgo como si fuera del mundo. Se van con la novia solos. ¿Ustedes creen que yo voy a dejar a mis hijas cuando alguien que pretenda, algún hombre quiera casarse con mis hijas? ¿Ustedes creen que las voy a dejar ir solas? La Escritura te enseña cómo es el noviazgo en la Escritura. Pero la ignorancia de las congregaciones. ¿Y qué pasa? Al rato ya con la barriga así la muchachita. Porque no les enseñaron la voluntad de Dios. Aquí dice, el Señor les enseñó, hágase tu voluntad. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? ¿Que se vaya la gente allá de los muchachos solos? No, hay maneras. Hay maneras de hacer las cosas de acuerdo a la palabra. Y uno tiene que entender estas cosas. La Biblia, la Escritura habla, cuando estaba Pablo y estaba Silas en la cárcel, el ángel va y los libera de parte de Dios de la cárcel. Y les dice, el ángel les dice a Pablo y a Silas, les dice, vayan y prediquen todas las palabras de esta vida. ¿Qué son las palabras de esta vida? Todo lo que vivimos. Cómo se debe, la Escritura te enseña, y siempre lo predico eso, cómo debes de tratar a tu esposa, cómo debes de tratar a tus hijos, cómo debes de tratar al vecino, cómo debes de tratar a tu patrón, si eres tú, tienes dueño de una compañía, cómo debes de tratar a tus trabajadores. Todo te lo enseña la Escritura, cómo debes de ser con tus papás, y nos tiene que ir moldeando Dios a través de su Escritura con todo eso, pero no lo enseñan, están haciendo la voluntad del diablo. Tenemos que salir de eso. Ese es el reto. Eso es lo que me mandó Dios a predicar. Me mandó y me levantó. Y me dijo el Señor y me ha dicho. Y me ha puesto el sentir de eso. Y me dice, te levanté para corregir. Porque eso está escrito en la Escritura, hermano. Dice, ¿para qué es la palabra? Amén. ¿Qué dice Para la Escritura? hacer, dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de Búsqueme el verso, hermano. Está en Timoteo, hermano. 2 Timoteo 3:16. ¿Para qué es la palabra? Cuando tú haces la voluntad de Dios, ahí te enseña. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, ¿para qué es la palabra? Útil para enseñar, para corregir. Sí, hermano. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te prepares. La gente se prepara ahí en las escuelas para ser doctores. No nomás llegas y te pones el traje de doctor y empiezas a operar a una persona. Te tienes que preparar. Eso es hacer la voluntad de Dios, prepararte. La voluntad del diablo es, ay, te doy una credencial y ya puedes predicar. Dios te prepara para predicar. Se mete su Espíritu Santo en las personas y te hace un predicador, te hace un evangelista, te hace un apóstol, te hace un profeta. Aunque las iglesias digan que no hay apóstoles en este tiempo, ahí en el libro dice, pero Pablo fue el más pequeño de todos, fue el último. Pablo dice, yo soy el más pequeño, no dice que es el último. ¿De dónde salió Bernabé? Ahí está Bernabé en el Nuevo Testamento. ¿Dónde salió ese apóstol? Y el apóstol Bernabé y Pablo andaba con él. La ignorancia es de que la gente no se prepara. Están haciendo la voluntad de Satanás y no están haciendo la voluntad de Dios en las congregaciones. Y las personas en general prefieren lo fácil. Voy, estudio como si fuera... No. Aquí tiene que hacerse como el libro. Yo no me aparto del libro. Y eso tienen que hacer todos. ¿Quieres conocer la vida eterna? Tienes que conocer la Escritura y tienes que obedecer las Sagradas Escrituras.
¿Para qué es la palabra? Para corregir, para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto y preparado. Tú ves un doctor y tú dices, pues es preparado un doctor, ¿verdad? Tú ves un arquitecto, uy, va a hacer una construcción, unos edificios, está preparado para hacer eso. Los que dicen que son supuestos predicadores de Dios no están preparados. Están haciendo esa gente la voluntad del diablo en no prepararse, porque Dios dice que tenemos que prepararnos en su palabra, en las cosas del camino de Él. Esto es lo que dice la Escritura. Vamos a leer, hermano, en Mateo, capítulo 7, verso 21. Aquí viene el problema, fíjate lo que pasa. Mateo capítulo 7, verso 21. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto está hablando de la gente que estaba en las congregaciones y que decían que hacían la voluntad de Dios, pero estaban haciendo la voluntad del diablo. El Señor va a aparecer en los cielos y todo ojo lo verá, dice, y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es Dios. ¿Y qué va a pasar? Él les va a decir, apártate de mí, no te conozco. Imagínate que yo he batallado tantos años. Desde que me bauticé, 12 años voy a cumplir de bautizado. Y batallando y luchando en contra de mí mismo y del diablo para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Que Dios me repruebe. Es un examen esto como en la escuela. Pero va más allá porque es tu vida. Para hacer la voluntad de Dios tienes que ser aprobado por Dios. No es fácil. Esto no es fácil. Imagínate. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Significa, no todo el que dice que va a una iglesia y se congregaron van a ser salvados. Es un pequeño remanente, dice la Escritura. Es un pequeño remanente el que va a entrar a la Nueva Jerusalén. Es un pequeño remanente. Y hay iglesias que tienen mucha gente y la gente piensa, todos van a ser salvos. Miles y miles de personas. Pero no. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, significa, no todo el que me dice Señor ha hecho mi voluntad. Vamos a seguir leyendo, hermano. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, vamos a leer. Capítulo 1, verso 12. El Evangelio de Juan. Capítulo 1, verso 12. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? Palabra de Dios, hermano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voluntad, estamos hablando de la voluntad de Dios. Los hijos de Dios van a ser hechos por la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues lo que dice la Escritura. ¿Cómo sabes cuál es la voluntad? Es lo que está escrito, como el Señor Jesucristo le dijo al diablo. Aquí dice Dios que para que tú seas hijo de Dios, no tienes que ser engendrado de sangre ni de voluntad de carne. Los judíos pensaban esto. Como ellos eran el pueblo escogido, ellos decían, no, pues nuestra descendencia son santos, van a ser somos los elegidos. Siguen diciendo, si pones a verte videos ahí por internet, ellos creen. Y ahorita hay muchos cristianos que se fueron a judaizarse. La Biblia prohíbe eso. Aquí Jesús, el Hijo de Dios, nos está enseñando que tenemos que ser hechos por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres. La voluntad de Dios es diferente a la voluntad de los hombres. Y completamente diferente. Tenemos que creer en su nombre, dice. En su nombre. Pero me bauticé en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Eso hacen, a los católicos lo hacen a los bebés, los charpean y dicen esas palabras. Los católicos, cristianos trinitarios, yo te bautizo, los sumergen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no habla de que, si tú entiendes esta parte, cuando tú dices Padre, ¿es un nombre? ¿Es nombre decir Padre? Es un título. Ese es un título que cuando nació mi primera hija yo ya tengo. Ahora soy un papá de un ser humano, de una niña o de un niño. Pero no significa que sea mi nombre ese, ¿verdad? Si yo voy al banco, yo te mando, hermano, vaya por favor al banco y cambie este cheque y le pongo el número, ahí tengo el cheque y le pongo Padre, ¿me lo van a cambiar? Pues ¿cómo me lo van a cambiar si no tiene el nombre? ¿Y cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesús, el Cristo. Ese es el nombre en el que la gente debe ser bautizado. Entonces, la ignorancia a las Sagradas Escrituras es lo que está haciendo que la humanidad entera está haciendo la voluntad del diablo. La voluntad de Dios es que no, aquí dice, no, dice, los cuales son engendrados no son engendrados. ¿Cómo dice, hermano? Lea el 13, por favor. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tenemos que ser hechos hijos de Dios de acuerdo a lo que Dios tiene en el manual. El manual de la vida son las Sagradas Escrituras. Tenemos que cambiar esa manera, y eso es la manera de corregir. Tenemos que corregirnos. ¿Y cómo te corrige la palabra? Entendiendo que alguien se para aquí y que lo explique y te lo enseñe para que la gente reciba el conocimiento. Es como cuando van a la escuela, ahorita lo mismo que les digo, estás estudiando cualquier carrera, te están dando un conocimiento para ejecutar, pero esta es la carrera más difícil, la carrera de la vida y de la salvación en Dios. Sigamos, hermano, vamos a ir a leer ahora capítulo 12 del libro de Romanos, verso 2. Capítulo 12 del libro de Romanos y en el verso 2. Y ya casi terminamos, ¿eh? Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a lo que la gente practica. No te conformes a lo que las iglesias están practicando, ni a lo que el mundo practica, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento del libro, de lo que dice el libro, para que compruebes, o sea, lo tienes que comprobar. Yo lo he comprobado en mi vida, que es verdadero el Espíritu Santo. Se me metió el Espíritu Santo. Empecé a hablar ahí como hablaron los hermanos en el día del Pentecostés, hincado en mi casa, no en la iglesia, no en otro lugar, porque, ocupas venir a la iglesia para recibir el Espíritu. No, es la voluntad, lo leímos ahorita en el libro de Juan. Por voluntad de Dios la gente recibe el Espíritu Santo. Entonces, no te debes de conformar a las cosas que te enseñan. Incluso en las iglesias, me contaban cuando estaba congregado en la iglesia apostólica, un hermano me decía que había una escuela para hablar en lenguas. Imagínate la ignorancia. Que te agarraba el hermano y te ponía bla, 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 y ponía a repetir palabras. Es una burla eso. Esa es la voluntad del diablo. La Biblia dice cómo debes de, en ayuno y en oración, humillándote. Dios recibe a la gente que se humilla delante de Él. Te despojas. Aquí, mira, no te conformes con eso. A esos hermanos iban y pagaban todavía porque les enseñaban esas tonterías. Se conformaban a esas enseñanzas de mentiras. Dice, no te conformes, dice el Señor. Léalo otra vez, hermano. En el 2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tienes que comprobarlo. O sea, lo tienes que vivir en carne propia. Se me metió el espíritu, estoy hablando en lenguas. Oré por un enfermo, se iba a morir una señora de cáncer y ¿qué pasó? Se sanó, Dios la sanó. Es verdadero lo que dice el libro. Es increíble. Se echó fuera un demonio. Dios me permitió orar por una persona y me usó para echar fuera un espíritu inmundo de un drogadicto, de una persona, de un niño, de una niña, de un anciano. Fíjate, esa es la voluntad de Dios y ese es el conocimiento de Dios.
Tienes que comprobar la voluntad perfecta de Dios. Esa es la recomendación que hace la Escritura. Tenemos que comprobar si lo que el libro está aquí. Pero el problema más grande que tienen las congregaciones y los supuestos cristianos de todas las religiones, no conocen el libro. No conocen lo que dice el libro. Pero les dice el pastor lo que sea y la creen, pero aquí no. El Papa, que Dios ama a todas las lesbianas y a los homosexuales. Te recibe de esa manera. Sí las ama, porque dice la Biblia que Dios de tal manera amó Dios al mundo. A todos nos ama Dios, pero no ama las obras que están practicando. Quiere que las dejen los homosexuales, las lesbianas, las prostitutas, los borrachos, los drogadictos, los mentirosos. Quiere que nos apartemos de todo eso, Dios. Y tienes que vivirlo en carne propia para que entienda la gente cuál es la voluntad perfecta de Dios. Eso es. Vamos a leer en Marcos, hermano, capítulo 3 y en el verso 35. Marcos capítulo 3 y en el verso 35. Nos enseñan a veces muchas cosas que no son verdad. Lea, hermano, capítulo 3 del libro de Marcos y en el verso 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Otra vez? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjate lo que enseñó el Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermano. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Todo el que hace la voluntad. Pero los trinitarios le dicen hermanos a los apostólicos, los adventistas le dicen hermanos a los de la luz del mundo, los de la luz del mundo le dicen hermanos a los católicos, los mormones le dicen hermanos no, aquí eso no dice esto. Aquí dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso enseñó el Señor Jesucristo. Diferente lo que enseñan la voluntad de las iglesias y de los hombres y del diablo a lo que nos está enseñando el libro. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a leer. ¿Qué tiene que ser la gente? Y con esto vamos a terminar, con unos cuantos versos con esto. Vamos a ir a leer, hermano, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, creo que es, y en el verso 1. Creo que es ahí. Ok. Yo pues... No sé. ¿Dónde? Efesios Sí, capítulo 4. Efesios 4. No, Sí, no, no. 1:4. Ok. Ahí mismo, 1:4. Creo que sí. Sí. Según, ok. Dice la palabra de Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Cómo dice la escritura ahí? Según dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Santos y sin mancha. Santos sin mancha, así es. Pero donde yo me congregaba me decían que tenía que ser apostólico, hermano. ¿Cómo dice el libro? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero me he encontrado católicos en la calle y me platican de su religión y me dicen que me hagan al catolicismo. ¿Tengo que ser qué? Santos y sin mancha delante de él. ¿Qué es ser santo? Apartado, hermano, del mundo. Vamos a ver. Vamos a leer en el libro de Levítico capítulo 10, verso 10, hermano. Váyase a Levítico capítulo 10. Dios quiere que la gente sea santa, diferente, que es santo apartado, que haya diferencia, que no se vea. Tú ves a los de las iglesias, como ahorita estábamos platicando, y parecen mucho a los del mundo. Hay poquita diferencia. Unos se ve más diferencia en su vestimenta, pero otros se parecen mucho a los del mundo. Otros se parecen que hablan igual como los del mundo, otros como que se quieren ser diferentes. Leamos Levítico 10:10, hermano, por favor. Esta es la voluntad de Dios, que sea la gente santa. Fíjate. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Sí, ahí es lo que dice, hermano. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio.
Tienes que aprender a discernir. Los santos, fíjate, cuando Dios te da el discernimiento, tú puedes discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando tú te buscas santificarte, que tú te quieres santificar, ser diferente, no quieres ser, y no significa que seas más, porque también a veces la gente malinterpreta. Oh, ese se cree muy santo. Y tenemos una idea muy mala de los católicos. La gente piensa que los santos son los monos esos, de una persona que murió y que los santificaron, supuestamente ellos en su religión, y a todos, eso es ser un santo. No, 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 no. Santo es ser para que haya diferencia entre qué. Entre lo inmundo y lo limpio. Y lo limpio, entre lo inmundo. Entre lo santo y lo profano. Entre lo inmundo y lo limpio. Amén. O sea, entre lo sucio y lo limpio, hermano. Entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tienes que saber, tiene que haber diferencia en ti. Para que hagas la voluntad de Dios, tiene que haber diferencia en ti. Entre las cosas que estás practicando, en cómo hablas, en cómo piensas. Y es un proceso. Y lo vas a saber tú, ¿no? Ya, esto es del diablo. Pero eso nos manda Dios. A que seas santo, sin mancha y sin arruga delante de Él. La arruga es el pecado. La mancha es el pecado. Y Él quiere que no, que sepas definir entre si quieres seguirlo a Él, o quieres seguir a las religiones, o quieres seguir el libro. ¿Qué quieres seguir? Leamos la fe de Dios, hermano. Vamos a leer en el libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis. Sí. No solo tiene un capítulo. Creo que nomás tiene un capítulo. Sí, es uno nomás. Y vamos a leer verso 20, perdón. Capítulo único que tiene, y en el verso 20 de Judas. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama la fe de Dios? Santísima. La fe de Dios es ¿qué? Santísima. Es santísima. O la fe en la santidad, que es lo que marca la Escritura desde el principio hasta el fin. La gente que tiene otra fe que no es la que dice el libro, no sigue la fe de Dios. Están haciendo la voluntad del enemigo. La voluntad de Dios es que la gente siga ¿qué? La santísima fe. Sí, la santísima fe. ¿No? Así es. O la santidad de Dios. Eso es lo que yo predico y lo que Dios me ha mostrado que es el camino de Dios. Leamos el camino de Dios, hermano. En el capítulo 35 del libro de Isaías y en el verso 8. Y con eso vamos a terminar. Esta es la voluntad de Dios, ¿eh? Que la gente conozca su camino, que sepa diferenciar entre si es lo bueno y lo malo. Porque hay otro verso que dice en la Escritura, y en aquellos días a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. La gente ahora le dicen a las cosas buenas, no, ten relaciones sexuales pero usa condón, y le dicen bueno. A las chamaquitas, sus mismos papás les dicen, sus propios padres, Fíjate, y la Biblia dice en el Antiguo Testamento, no prostituyan a sus hijas. No prostituyan a sus hijas. El mundo hace la voluntad del diablo, no le está enseñando la verdad de Dios. No les enseñan que sean vírgenes hasta que lleguen al matrimonio, como enseñaban antes, en los tiempos de antes. No, ten 20 parejas ahí, métete con hombres, y los hombres les dicen, eres un gran hombre, te has metido con tantas mujeres, ¿eso te da hombría? No, no, no. Un verdadero hombre es el que empieza a obedecer, y una verdadera mujer es la que empieza a obedecer esto. Eso es un verdadero hombre, una verdadera mujer. Vamos a leer, hermano, el camino de Dios, capítulo 35, verso 8 del libro de Isaías. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, perdón. No se extraviará. El camino de Dios es el camino de la santidad. La voluntad de Dios es que la gente conozca el camino de la santidad de Dios. Diferente a lo que enseñan allá afuera. Diferente. Uno he conocido. Hay más porque Dios me ha dicho. Porque somos pocos
los que predicamos la verdad de Dios, por la voluntad de Dios y por su misericordia. Pero son poca gente en el mundo, que predican la santidad de Dios, como está escrito en el libro. Son poca gente. Y le doy gracias a Dios porque me ha enseñado, Él me ha enseñado esto. No fui a una escuela, no estudié 10 años teología como lo hacen en las iglesias para ser un pastor. No. Obedeciendo la escritura y por la voluntad de Dios, Él me enseñó estas cosas. Entonces, la gente cuando quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que reconocer primero. Si tú vas a una iglesia, mira, y eso se lo he dicho al hermano cuando he platicado con el hermano Abel. Si tú te paras enfrente en una congregación y el pastor está predicando cualquier tema y está contradiciendo el tema que habla el pastor o la palabra que está hablando, contradice la palabra de Dios, y tú le dices amén, te vas a condenar. Te vas a condenar. Y eso está en el libro de Enoc. Lean el capítulo 108 del libro de Enoc, hermano. Dele para adelante. Capítulo 108, búsquelo. Ahí está escrito. Eso te dice la escritura. Y la gente, porque se aprovechan de la gente, me da tristeza. Porque ustedes, mucha gente piensa, parece que, me han dicho ahí por internet, parece que tienes odio contra las religiones, predicas con, no tengo odio. ¿Cómo tener odio? No puedo, si no amo a mi prójimo, también me voy a condenar yo. Eso es lo que dice la escritura. Y si no tengo amor hacia la gente, me voy a condenar. Pero que les diga la verdad, cuando corrijo a mis hijas, no les gusta. Cuando me corregí a mi madre, a mí cuando era niño, no me gustaba. Pero ese es mi trabajo, corregir a la gente, para que entiendan verdaderamente. Capítulo 108, vamos a leer, hermano. 108, hermano. Den la vuelta a la hoja. Okay. Y vamos a leer en el capítulo 5. No, 4. En el 1, empieza en el 1. Okay. 108.1, vamos a escucharlo. Otro libro que escribió Enoc para su hijo Matusalén y para aquellos que vendrán después de él y guardan la ley en los últimos días. Vosotros habéis obrado bien, esperad estos días hasta que al final sea consumado para los que obran mal, y hasta que sea consumado el poder de los pecadores. Esperad, porque verdaderamente el pecado pasará y el nombre de los pecadores será borrado del libro de la vida y del libro de los santos, y su semilla será destruida para siempre. Sus espíritus serán muertos, se lamentarán en un desierto caótico y arderán en el fuego porque allí no habrá tierra. Observé allí una nube que no se veía bien porque a causa de su profundidad no podía mirar por encima. Vi una llama de fuego ardiendo resplandecer y con montañas brillantes que daban vueltas y se arrastraban de un lado para otro. Un poquito, ahorita le sigue ahí mismo. Fíjate lo que está viendo en una visión Enoc, le dio Dios a Enoc. Habla siempre, si tú te pones a leer el libro de Enoc, habla de los santos y habla de los pecadores. Hace una diferencia entre la gente del mundo y entre la gente de Dios. A los santos ángeles dice, y a los vigilantes que son los ángeles caídos, porque hablaba con ellos también. Los demonios, los ángeles de parte de Lucifer, ahí en ese libro les habla. Y el Enoc está viendo en visión esto, era un profeta, aquí en este libro está. Y ese es el libro que él escribió. Dice séptimo desde Adán. Siga leyendo, hermano. Le pregunté a uno de los ángeles santos que iba conmigo y le dije, ¿qué es ese objeto brillante? Porque no es el cielo, sino solamente una llama brillante que arde y un estruendo de gritos, llantos y lamentos y gran sufrimiento. Espérame. Está viendo Enoc el infierno. Está viendo el lugar de tormento a donde la gente va a ir cuando venga el Señor Jesucristo a juzgar al mundo. Porque dice que va a haber la resurrección de los muertos. Y ahí está explicando, le está dando la visión Dios, y el ángel está al lado de él en la visión, y le pregunta, no, ¿qué es eso que se ve? Es una bola como de fuego, y se escuchan gritos, lamentos y llantos, sufrimiento. Siga, hermano. Me dijo, a este lugar que ves ahí son arrojadas las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal, y de todos aquellos que alteren lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. Hasta ahí. Todos los que alteren. Si tú estás parado enfrente de un púlpito de una iglesia o en la congregación y tú estás ahí escuchando al pastor y esto, y tú le dices amén, y ese hombre le alteró la palabra, ahí vas a ir juntamente con él. Yo no quiero que nadie vaya, ni quiero ir yo menos. Y no quiero que la gente vaya. Es real el infierno. Lo preparó Dios para los ángeles, dice la escritura, que le desobedecieron. Pero la humanidad prefirió desde el primer
Ahí leímos en el Génesis. Desde Eva hasta Adán obedecieron a los demonios, a lo malo, al maligno. Dios les dijo, no lo hagan, y lo hicieron. Y viene castigo. Así como castigamos a nuestros hijos cuando no obedecen, así el castigo es, por eso le dice, es el Padre eterno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, porque Él es el Padre de la humanidad, de la creación, de los ángeles también, de los caídos y de los que están allá santos con Él. Él es el Padre y nos corrige. En vida te puede corregir todavía, pero después va a volver a la tierra y va a venir con juicio. Y cuando venga con juicio, ahí lo leímos, van a ser lanzadas las almas de las personas ahí. ¿Usted cree que yo quiero que alguien se condene? Y la Biblia es clara en el Antiguo Testamento. Le habla Dios a Isaías y le dice que seas atalaya, le dice en esa parte. Y le dice, si tú no vas y tú no predicas la verdad de lo que te estoy mandando, su pecado, la sangre de ellos será sobre ti. Y yo no quiero que la sangre de la humanidad sea sobre mí y de las personas en donde Dios me mande a predicar. Entonces, tengo que predicarles la verdad. Y la gente que le diga amén a estos falsos predicadores y falsos, ya les digo falsos, ya no les digo ni pastores. ¿Por qué? Porque Dios me ha abierto el entendimiento para entender que hablan mentiras. Hablan mentiras a la gente. Y yo era uno de ellos, al que le dijeron mentiras, y creía y aplaudía, y danzaba en la iglesia, y tocaba, y pensaba que lo que decían esos hombres eran, oh, este tal pastor tiene un reconocimiento. Ahora yo les digo, falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros. Y tengo muchos compañeros, un compañero de trabajo estaba hablando con él la semana pasada, y le decía, es que y recuerdo el nombre, él se congregó hace muchos años en la iglesia número 20 en Los Pinos con el pastor Josué Mendoza y creció como mis niñas, así chiquito en la iglesia. Y le dije, mira, una cosa es que él haya sido un hombre bueno, le dije, que te haya tratado correctamente, que sea respetuoso y que le tengas admiración como persona. Esa es una cosa, pero él es un falso profeta, le dije. ¿Por qué? Porque no predica y no predicó lo que estaba en el libro. Cuando tú le dices a una congregación que se pueden divorciar y se pueden volver a casar, eres un falso profeta. Y para mí, y la palabra de Dios me respalda, y por eso, y le dije al muchacho, a este muchacho, está hablando con él por teléfono, le dije, por eso lo que predico nadie me lo puede tocar, porque todo lo que predico está en el libro. Yo no saco fábulas de teología, fábulas de la gente de los seminarios de las escuelas que les enseñan mentiras. Hablan tantas mentiras, me puedo aquí quedar nos puedo quedar hasta las 8 de la noche y me puedo poner a desglosar de las mentiras que Dios me ha enseñado que son mentiras. Pero le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje. Le doy gracias en esta hora porque nos permite traer este mensaje y le damos gracias por el mensaje que nos ha traído en este día. Vamos a terminar con este verso. Vamos a ir a leer el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso número 38. Para todas las personas que no se han bautizado, las personas que nos están viendo por internet, que no se han bautizado, si no se han bautizado y quieren que vayamos y los bauticemos, con el favor de Dios y si es la voluntad de Dios, dejen un mensaje ahí y nosotros, si el Señor hace provisión y nos acercamos con ustedes en cualquier parte del mundo que estén, en cualquier ciudad, en cualquier país, si el Señor nos permite, vamos y los bautizamos. En el nombre de Jesucristo, como dice la Escritura, vamos a leer para toda la gente, para las prostitutas, para toda la gente que va a las iglesias y que no se ha arrepentido y no ha obedecido lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, nos dice qué es lo que tiene que hacer la gente primeramente. Lo lee, hermano, por favor. Palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Señor Dios llamare. Fíjate, la promesa de Dios. Lo primero que debe hacer una persona es arrepentirse. ¿Qué es arrepentirte? Es dejar el pecado y no practicarlo nunca más. Si era drogadicto, dejé la drogadicción. Si era prostituta, me dejó de prostituir. Si le robaba a mis papás, les dejó de robar. Si robaba en mi trabajo, dejó de robar. Si me drogaba, me dejó de drogar. Si era un fornicario, dejó de fornicar. Si era un adúltero, dejó de ser adúltero. Eso es arrepentirse verdaderamente. ¿Y qué dice después de arrepentirse? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Bautizarse.
cada uno de vosotros es individualmente, que la persona que los va a bautizar es uno solo, porque los mormones practican esto. Dios no se le va nada. Dios sabe todo lo que las religiones iban a hacer. Los mormones agarran y llegan a tu casa y se meten, le ayudo a lavar, y luego quiere que me bautice. A ver, su tío que se murió, ¿cuántos hijos tiene? Van y se meten en las pilas bautismales de sus iglesias y me bautizo por ti, por la tía de Juan, por la tía de Pedro, por así. Pero la escritura es clara, tiene que ser individualmente, o sea, cada uno, o sea, individual, una persona, en el nombre, ¿cuál nombre, hermano? En el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. En el nombre de Jesucristo. Hay muchas gentes cristianas o supuestos cristianos que los bautizan. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como les decía ahorita, el decir Padre no es ningún nombre. Cuando el ángel le habla a María y le dice, el santo ser que va a nacer en tu vientre será llamado Jesús. Jesús es el nombre de Dios. Él heredó, como nosotros heredamos el nombre de nuestros papás. El apellido lo heredamos, ¿verdad? De nuestros papás. Asimismo el Hijo heredó el nombre. Y también para que usted herede el nombre de Dios, o para que sea invocado el nombre de Dios sobre ustedes, tiene que ser el nombre de Dios. Pero yo me llamo Jesús también. Yo me llamo Jesús. Entonces, no puedes decir nomás, yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice, hermano, ahí? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, porque Cristo es una función de Dios. La palabra Cristo es una función. Si usted lee en el libro de Corintios, en el capítulo 10, ahí dice que en el Antiguo Testamento Cristo no es el Hijo, Cristo es el Espíritu, es una función que Dios tenía, porque dice, y el Espíritu que los guiaba en el desierto, el Espíritu que los seguía era la roca, y era Cristo. Era Cristo. Significa que el poder que Dios había mandado era el Espíritu de Dios, nada con ellos. Entonces significa que cuando te vas a bautizar tienes que invocar el nombre de Jesús Cristo. Jesucristo. Lo voy a leer, hermano, de una vez para que lo entiendan también, hermano. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Jesucristo no es el Hijo de Dios. Jesucristo es una función. La palabra Cristo también significa Salvador, Mesías. Pero la palabra ahí, Cristo no había nacido ni María, ¿verdad? Estaba Dios, nuestro Salvador, estaba su Espíritu salvando al pueblo de Israel, atravesándolos por el desierto. ¿Qué significa? Que cuando la gente se bautiza, tienes que agarrar e invocar el nombre de Jesucristo, de Jesús el nombre de Dios, y de Cristo el poder, la función, el Salvador Dios. No, hay muchas iglesias que también bautizan así. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. No dice la Biblia eso. Si leemos más adelante, también dice la Escritura que puedes bautizar de dos maneras. No, es un solo bautismo, pero puedes invocar el nombre de dos maneras. En el nombre del Señor Jesús, dice el apóstol Pedro, bautizó también. Entonces, los 4 bautismos que hay son en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Señor Jesús. Es lo que puede invocar la persona que está bautizando. Es todo lo que dice la Escritura. Pero dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, en el nombre de Jesús no es válido. Eso no enseña la Escritura. Se tienen que arrepentir, se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué pasa después de que se bautizaron en el nombre de Jesucristo en el libro de los Hechos? Reciben el Espíritu Santo, hermano. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar en nuevas lenguas, otros idiomas terrenales que Dios, un ejemplo, tú no conoces el inglés o el alemán y de repente el Espíritu de Dios viene y se mete en una persona y empieza a hablar en alemán. Y está un alemán parado ahí a un lado tuyo y va a decir, ay, este está hablando mi idioma, pero... Y tú no sabes lo que estás diciendo porque el Espíritu te está haciendo hablar ese idioma, pero él va a entender y te va a decir, estás glorificando a Dios en mi idioma natal. Fue lo que le pasó a los hermanos en el libro de los Hechos. Dios da, el Espíritu da conforme quiere dar. O sea, tú vas a hablar las lenguas que Dios quiera, que Él quiera que tú hables. No lo que tú, y no vas a recibir el Espíritu Santo cuando tú quieras. Mucha gente, antes de bautizarse, se recibe el Espíritu Santo. Mucha gente lo bautiza en el nombre de Jesucristo y sale y sale hablando lenguas. Mucha gente como yo tuve que ayunar y yo tuve que orar para poder recibir las lenguas de parte de Dios. Dios, cuando Él quiere, tú no puedes forzar a la gente. Y me acuerdo que eso hacían los ministros. Aunque sí respaldo la Biblia un poco esto, pero porque dice la Biblia en el libro de los Hechos que Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Eso dice la Escritura. Pero los ministros decían ahí, pasen los que no han recibido el Espíritu Santo, y oraban porque recibían el Espíritu Santo.
O sea, tú no le puedes dar una orden a Dios, pues. Es cuando Dios quiere, Él pone el Espíritu en la persona. Puedes pasar 20 años, puede pasar unos meses, puede pasar 5 años. Es el tiempo, Dios lo tiene para que la gente lo reciba. Y eso es lo que la gente y el mundo entero debe de hacer. Arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone los pecados. Y van a recibir, es una promesa. Y recibiréis, o sea, en el futuro vas a recibir. Es una promesa que te hace Dios para que recibas el Espíritu Santo. Para nuestros hijos es la promesa y para todos los que estén lejos, para cuanto Dios, nuestro Dios llamare. O sea, eso es lo que debe de hacer la gente y se tiene que arrepentir y bautizar, como dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor por este mensaje que trajo. Despídanos, hermano, con una oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con una oración. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios usó por su palabra, por medio de mi hermano, para que nos hable, hermano. Esto es bien serio. Un día vamos a decir que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Nadie se va a escapar, nadie. El día del juicio va a ser horrendo, ¿verdad? Y Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Dice la Biblia que Él quiere que todo el mundo se arrepienta. Por eso habló ahorita del bautismo y del arrepentimiento, ¿verdad? Para recibir el don del Espíritu Santo, porque es la señal de que somos hijos de Dios, hermanos. Todo aquel que está sellado por el Espíritu Santo, ese es de que somos hijos de Dios. Ahorita dijo el hermano en San Juan 1:12, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que lo recibieron. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, hermano, pues hay que cuidar de que el Señor siempre se mantenga en nosotros, hermano, porque hay mucha apostasía en estos tiempos. Y hay mucha, de lo que dijo el hermano, tiempos finales, donde hay que tener cuidado y hay que leer la Biblia. No se dejen creer por lo que uno diga, sino por la palabra, hermanos. Léanla, hay que escudriñarla, es la vida. ¿Está la vida o es la muerte? Por eso dice, vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán, y si puede posible a mis escogidos. Esa apostasía es palabra de Dios. Yo también me examino, digo, Señor, yo no quiero el espíritu de error, porque el error nos lleva al pecado. Nos ciega el camino y hay camino que al hombre le parece derecho, dice la Biblia, pero su final es camino de muerte. Muchas veces por ir a la iglesia, eso no nos salva, hermanos. Lo que sí nos salva es la santidad. ¿Me entiende? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la clave para toda la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que caminemos en su camino, hermano. No es fácil. Por eso muchos tristemente no hablan la verdad, pues. ¿Me entiende? Muchas veces porque quieren tener grupos de gente, cantidades. Pero usted tiene que examinar que lo que le están diciendo es verdad. ¿Me entiende? Tener su Biblia, siempre cuando hable, quien hable, usted abran su Biblia. Escuchar, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y testear los espíritus, si son de Dios o no de Dios, hermano. Yo sí lo hago porque yo no quiero vivir en el engaño, porque podemos hablar mucha Biblia, hermanos, pero hay que examinarnos si realmente estamos caminando con el Señor. Esto es serio, hermano, no es cosa de religión, ¿me entiende? El diablo también conoce las Escrituras. Y como dijo el hermano, hay que escudriñar. La Biblia dice en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tienen la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, para que el enemigo no nos engañe, hermanos. Vivimos tiempos peligrosos, por eso vemos mucha gente que se está perdiendo, pues. Pero no porque Dios quiere que se pierda, es porque son espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y a despedirnos en el nombre de Jesucristo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, porque estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor. Sabemos que aquí estamos, Señor, y tú nos examinas de lo que nosotros hacemos, Padre Santo. Y tú estás aquí, Señor, para corregirnos, para instruirnos en tu verdad, Señor. Bendecimos la vida de mi hermano, Señor, que tú lo usas, Señor, porque él predica la verdad, Señor. Él abre la palabra y como tú lo has puesto, Señor, para que predique, porque todos somos responsables al momento de que estamos en un púlpito o predicando tu palabra, hablar la verdad, porque la verdad nos hará libres, Señor. Bendecimos la vida de mi hermano, de su familia, como también de este hogar, Señor. Y a cada visita que vino en esta tarde, te pido para que tu palabra fluya en sus corazones y en sus mentes. Y tú puedas, Señor, tratar con sus vidas, Padre, y para aquellos que no han recibido las promesas del bautismo, Señor, que entiendan que tienen que ser bautizados en tu nombre, Señor, para el perdón de sus pecados. Y hay promesas tuyas grandes y que solamente en ti están, Padre Santo, pero hay que ser obedientes a tu palabra, Señor. Señor, despídenos en paz, Señor.
mas no de tu presencia, Señor, que tu presencia, Señor, siempre esté con nosotros, Señor, y nos guíe a tu verdad, a tu justicia. Cubre nuestras familias, nuestros hijos, y guárdanos de este mundo impío. Y como dice tu palabra en de los hechos, sé salvos de esta perversa generación. El mundo va de mal en peor, Señor, pero tú has venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, y que tu presencia siempre nos guíe, Señor, a toda verdad, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios es bueno.